Vamos a ver si todo funciona. Hola a todos. Hola. Chicos, si estáis conectados, si nos podéis poner por el chat si se escucha y se ve todo correcto, os lo agradecería muchísimo. Así que espero que os lo pongáis para poder empezar a hablar, confirmar que todo se oye bien. Perfecto. Dice que nada, que todo que se oye perfecto, así que genial. Fenomenal. Pues genial, perfecto. Gracias, Sergio. Pues mira, mientras se va conectando la gente, ¿vale? Yo por mi parte voy a ir presentando un poquito Code House Academy, voy a presentar un poco la sesión de hoy y voy a presentar un poco también a los invitados que tenemos hoy en Code House. Así que nada, vamos a dar tiempo un poco para que se vaya conectando la gente y os pueda escuchar a vosotros, que al final sois los importantes aquí. Y yo por mi parte, pues daros la bienvenida de verdad un día más a los directos de Code House Academy y daros la bienvenida a vosotros chicos que estáis hoy aquí en directo conmigo, que venís en representación del Bootcamp de Inteligencia Artificial y daros las gracias sobre todo por estar aquí, Sergio, Eduardo y Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sofía. Es un verdadero placer volver a estar por aquí y nada, ver a todos y sobre todo para hablar de lo que más nos gusta, que es la La inteligencia inteligencia artificial, el artificial. dato y además sobre todo también la formación. Así que para nosotros es un verdadero placer, Sofía. De verdad, muchas gracias a ti y a Codehouse en general por contar con nosotros para ello. Que va, gracias a vosotros. Yo, bueno, pues me gustaría presentar un poco Code House Academy para las personas que pues sois nuevas aquí, que no conocéis todavía lo que es Code House, ¿vale? Que venís pues justamente para empaparos de toda esta parte de inteligencia artificial. Pues comentaros que Code House es una escuela de formación en nuevas tecnologías, ¿vale? Nosotros formamos a través de bootcamps. Los bootcamps son formaciones muy intensivas, muy cortitas en el tiempo, pero muy intensivas, enfocadas a introduciros o ayudaros a crecer dentro del mercado laboral, en este caso IT, ya que todas nuestras formaciones son tecnológicas, ¿vale? En este caso tenemos con nosotros hoy aquí algunos de nuestros profesores, no son todos, pero sí que son ya gran parte de nuestros profesores del Bootcamp de Inteligencia Artificial y Data en Azure, ¿vale? Tenemos con nosotros aquí a Eduardo. Tengo chuleta aquí porque la verdad es que vuestros perfiles son muy complicados a veces, así que los voy a leer. A Eduardo, que él es Technical Lead en Inteligencia Artificial y Machine Learning, y va a ser, bueno, además de ser el director de nuestro bootcamp en Inteligencia Artificial, es uno de los profes. Con Eduardo estuvimos la semana pasada, me parece, o la anterior, hablando un poquito también del bootcamp, presentándolo, respondiendo a algunas dudas que teníais, sobre todo pues de si necesitabais conocimientos previos o no, si necesitabais esa parte de formación, qué ibais a dar a lo largo del bootcamp de una forma bastante más genérica, horarios, era más un tema presentación, así que pues cualquier duda que tengáis os voy a dejar también el enlace para que vayáis a ver ese directo, ¿vale? Y hoy también tenemos al resto de profes, como os digo, nos faltan todavía dos más, que bueno, los iré presentando poco a poco, pero bueno, tenemos también a Sergio Gallego. Sergio, procedo a leerlo también. Él es Data y SharePoint Technical Lead y también va a ser uno de nuestros profes y cracks del bootcamp de inteligencia. Y tenemos a Miguel Camacho, que es CTO en SmartBell y CEO de Atalaya Technology. Así que bienvenidos chicos, de verdad es un honor teneros con nosotros. Es un honor que forméis parte al final del profesorado de este bootcamp, que tengamos el listón y el nivel tan alto, de verdad. Y nada, yo por mi parte, pues daros pasos, daros las bienvenidas y daros también otra vez las gracias por estar hoy aquí con nosotros y por robaros este pedacito de tiempo para que nos podáis contar un poco, pues ya metiéndonos un poquito más en profundidad, como habíamos visto Eduardo, en lo que es el bootcamp, en lo que van a dar, en lo que van a aprender y comentar también que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, nos la dejéis en el chat. Vais a ver que miro mucho para acá, pero porque tengo aquí el Twitch y para mí aquí está la audiencia. Así que cualquier duda, pregunta nos la podéis dejar por el chat y yo pues os la voy a ir leyendo, ¿vale? Cualquier cosilla os lo voy leyendo para que podamos resolverla. Así que nada, yo te doy Fenomenal. paso, Eduardo, de verdad, chicos, os doy paso para que nos podáis sorprender y contar estos entresijos del bootcamp.
Joder, supongo que mis compañeros pensarán lo mismo, pero después de esta presentación poco más podemos hacer. Madre mía, Sofía, muchísimas gracias por la generosa y buena presentación que has hecho de nosotros. Como decía, es un verdadero placer que estemos por aquí, sobre todo tener este espacio también para trasladar pues todo lo que vamos a hacer en el bootcamp, todo lo que vamos a estar viendo y sobre todo acompañado de estos maravillosos profesores, que no son todos, ha habido dos más que no han podido acudir a la sesión de hoy, pero bueno, pronto ya les podréis conocer. Y, y nada, yo tampoco quiero ocupar mucho esta presentación. Los que me hayan podido ver en el Twitch de la semana o 2 semanas anteriores ya me conocerán. Soy Eduardo García, trabajo como Technical Lead en el área de inteligencia artificial y machine learning en Braven. Y nada, estoy deseando que podamos ver todo lo relativo al mundo del data, de la inteligencia artificial, etcétera, sobre todo en entornos de Microsoft, usando Azure en este caso, y con ganas de que veamos todo esto en esta sesión y que podamos profundizar en el bootcamp. Pero bueno, os dejo a mis compañeros. Sergio, si quieres hacer una presentación y comentarnos un poquito acerca de ti. Hola, muchas gracias, Sofía, Edu, por la A presentación. vosotros. Bueno, soy Sergio Gallego, soy también Technical Lead del área de Data BI y aparte de Modern Workplace en Braven, ¿no? Ya llevo 9 años en la compañía prácticamente. Y bueno, estamos viendo que últimamente muchísimas empresas están en este caso invirtiendo mucho en el tema de los datos, ¿no? Porque cada vez se sacan muchas más conclusiones y ayudan a tomar las decisiones correctas, ¿no? Además, el área de data y el área de machine learning, inteligencia artificial, somos muy convergentes en muchísimas cosas, ¿no? En el lenguaje que utilizamos, en los tipos de recursos. Entonces, bueno, va a ser un bootcamp que, aunque se traten estas dos temáticas, ¿no? Va a tener una línea, sobre todo, muy horizontal en cuanto a lo que se va a impartir, ¿no? Va a estar todo muy relacionado unas cosas con las otras y lo que se haga en las diferentes partes del propio bootcamp va a estar relacionado con lo siguiente, ¿no? Entonces, en completo va a ser, vamos, un bootcamp que realmente va a abordar muchas de las necesidades que tienen ahora las empresas, ¿no? Con esto le doy paso a Miguel. Totalmente de acuerdo, perdón, Miguel, totalmente de acuerdo con lo que dice Sergio y creo que ese es un valor muy añadido de este bootcamp, la integración de todas esas tecnologías, entendiendo el contexto general y sobre todo, como siempre hemos dicho, con el cariño, pasión y esfuerzo que le hemos dedicado cada uno en su expertise, en lo que vamos a dar para que los alumnos se vean muy favorecidos en ello. Totalmente de acuerdo con lo que menciona Sergio, totalmente. Gracias. Perdona, Miguel, que te he cortado. Adelante, por favor. Nada, muchísimas gracias también, Edu. Muchas gracias por la presentación, Sofía. Bueno, pues yo soy Miguel Camacho y soy CTO en Smartwell, una empresa que usa la inteligencia artificial en su núcleo para dar servicio a través de nuestros clientes a 1/3 de los viajeros internacionales del mundo. O sea que le damos bastante duro ahí. Y luego, aparte, pues me encanta la docencia por muchos motivos y actualmente también soy director del International Big Data Campus. Así que aquí se me juntan las dos pasiones, se me junta la parte de inteligencia artificial y la parte de docencia. Además, este programa en concreto está muy bien montado porque da una visión totalmente global desde el inicio que cualquiera puede tener en inteligencia artificial hasta la... Quizá me estoy adelantando, pero es que realmente me gusta esa parte que sea tan global hasta la puesta en producción, pasando por todos los estadios, porque se puede aprender inteligencia artificial como se puede aprender un algoritmo o se puede aprender de las bases. Y de las bases, como mejor se aprende dando un vistazo a todo lo que hay y uno sacando poco a poco las propias conclusiones que emanan de todas esas técnicas diferentes. Así que vengo encantadísimo. Encantadísimos estamos nosotros, Miguel. Es un placer tenerte por aquí y un honor, de verdad, un honor. Es Pues la mío. verdad es que para ver todo esto, la verdad es que vamos a presentar, si os parece bien, unas diapositivas para poder ir viendo paso a paso cómo vamos a ver esos módulos, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que queremos trasladar y esas tecnologías y sobre todo que también cualquiera que tenga cualquier consulta, pregunta, duda, lo que sea, oye, aquí nos tenéis para poder resolver lo que necesitéis. Será un verdadero placer. Totalmente de Así acuerdo. que voy a empezar a compartir la pantalla. No sé si lo podéis ver. Sí, se ve perfecto. Sí, fenomenal.
Vale, pues para los que hayan podido estar en la sesión de la semana pasada, bueno, el anterior Twitch, estuvimos hablando de una arquitectura tipo, ¿no? Porque hablábamos de que en este bootcamp no solo vamos a hablar de inteligencia artificial, aunque sea un núcleo muy importante, ¿no? Sino vamos a hablar de arquitecturas de datos, vamos a hablar de la importancia de una buena infraestructura de obtención de datos, trabajo con los datos, limpieza de los datos, transformación de cualquier tipo de dato y la importancia del análisis de esos datos para poder tomar decisiones empresariales. No obstante, en este camino es importantísimo la inteligencia artificial como para hacer un uso correcto de esos datos y para sacar información y resultados que no podríamos sacar de otras maneras diferentes. Por ello, este bootcamp no solo se orienta a la IA, sino a todo el conjunto para ser capaces, una vez terminemos en este bootcamp, de desarrollar productos empresariales y productos cerrados como tal. Y eso es lo que orientaremos y lo que estos pedazos de profesores nos van a ayudar para comprender. Así que vimos que toda esta es la arquitectura, una arquitectura tipo, una arquitectura ejemplo, e iremos módulo a módulo de inicio a fin para que veáis todas las fases y entendáis todos los pasos que se necesitan para llevar a cabo eso. Entonces, vamos a empezar con el módulo 1. En el módulo 1 será un módulo de introducción, ¿verdad? Va a ser un módulo donde lo que podremos ver son esos conceptos que tantos nos suenan para comprender realmente cuáles son esos términos, conceptos, qué significa. Básicamente, como comentamos en la última sesión, Sofía, te acordarás, eso de cuando se están buscando trabajo o vemos ofertas de trabajo, que se dicen un montón de palabras, un montón de términos que a veces nos abruman, que no terminamos de comprender o que vemos que a lo mejor se nos pueden escapar de nuestro lenguaje común, ¿no? Pues aquí los veremos. Aquí entenderemos realmente qué es, las diferencias, cuáles son, por qué la importancia de estos términos y cómo se adecuan al mundo empresarial de hoy. Empezaremos a ver qué es Business Intelligence, la importancia del Business Intelligence, cómo nos afecta, porque unas empresas tienen que orientar su trabajo y su analítica en base al Business Intelligence. También veremos qué es Data Science. Muchas veces hablamos de Data Science, de los Data Scientists, y lo vemos como términos y conceptos como muy alejados del terreno, ¿no? Como que a veces hay que pedir disculpas, ¿no? Por, oh, Dios mío, nada más lejos de la realidad. Nosotros trabajamos como Data Scientists también, nosotros analizamos los datos y podremos ver bien en detalle qué es este término y la importancia efectiva de tener estos roles de Data Scientist y comprender estos términos. La ingeniería del dato, ¿no? El data engineering, saber qué es ese término y cómo lo vamos a trabajar en la importancia de este rol en cualquier proyecto de datos. Por supuesto, inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Tipos de inteligencia artificial. Empezaremos a comprender esos términos. No nos podemos olvidar de cloud computing. Como bien sabéis y como mencionamos en las sesiones anteriores, el cloud computing se hace indispensable en cualquier proyecto profesional. Antiguamente, cuando se desarrollaban servidores físicos, ¿no? Como pudiera ser un ordenador de nuestra casa, pues efectivamente se podían hacer grandes cosas, pero al final tenía un límite, y es un límite que nosotros logísticamente no podíamos tener, no podíamos llegar a tener. Imaginad, yo qué sé, 100 servidores en vuestra casa, eso sería un problema, ¿verdad? De ahí nació el cloud computing y poder dedicar estos servidores, estos servicios, pues en esa nube, que en nuestro caso será con Microsoft, para poder desarrollar esos modelos, esas arquitecturas de datos y despreocuparnos de tener como tal esos servidores on-premise, etcétera. Pues aquí es donde lo utilizaremos. En este bootcamp aprenderemos mucho acerca del cloud computing y en este módulo de introducción, pues empezaremos a conocer esos términos. Y, por supuesto, analítica avanzada. ¿Cuál es la diferencia de analítica avanzada con Data Science? ¿Cuándo se utiliza? Ejemplitos, esos términos, en fin, las ideas clave y los términos que nos ayudarán para llevar de una forma adecuada todo el bootcamp. Luego empezaremos con el módulo 2. Este módulo 2 lo dará sobre todo nuestro compañero Daniel Asensio. Daniel Asensio es un mega crack, también un technical lead de Braven, que realmente es un orgullo que esté por aquí y yo en lo personal tengo muchísimas ganas de que todos vosotros le conozcáis. Es un tío fantástico y un profesor maravilloso. Y él se centrará mucho en este módulo. Este módulo, como podéis ver, ya nos metemos en esa arquitectura, ¿no? En esa infraestructura que hemos estado siguiendo como base para ir entendiendo lo que queremos desarrollar en este bootcamp, ¿no? Para que aprendamos todos de toda esta arquitectura y nos pondremos en la parte más de la izquierda, en esos orígenes de datos. Porque si nosotros podemos saber mucho de inteligencia artificial, podremos saber mucho de ingeniería del dato, pero si no conocemos esos orígenes del dato, cómo son, qué tipos de orígenes nos podemos encontrar el día de mañana, qué puede ocurrir en un mundo real, ¿no? En un proyecto empresarial
qué pasa día a día, pues poco vamos a poder hacer. Por ello va a haber un módulo para aprender bien de todo ello y saber trabajar con esos orígenes de datos. Veremos, por ejemplo, qué son los datos estructurados. Ya nos empiezan a sonar, ¿no?, esos términos SQL, ¿verdad? Cómo trabajar con datos que están en bases de datos tabulares, que llamamos en formato tabla, como a veces decimos, ¿no?, como un Excel, ¿no?, filas y columnas. Pues cómo podremos trabajar con ellos. En este módulo tendremos diferentes sesiones para poder aprender a programar con SQL, para poder buscar en datos, poder insertar datos, poder trabajar con datos de este tipo. No obstante, es verdad que esto de toda la vida se ha trabajado con datos estructurados de este tipo, con datos tabulares que denominábamos. Pero la realidad, ojalá no fuera así, pero la realidad es que los datos reales en la naturaleza, donde nosotros nos movemos, no suelen ser datos estructurados. ¿Os imagináis que todos los datos de todos que conocemos en nuestro día a día fueran en formato tabla? Es mentira, ¿verdad? También tenemos datos que son por audio, datos por imágenes, datos que vienen de servicios web, tenemos datos que son de diferentes tipos y no todos son estructurados. Por lo tanto, se hace muy importante comprender esos datos que no son estructurados para poder también trabajar con ellos y, desde luego, aplicar inteligencia artificial, hacer ingeniería del dato, sacar conclusiones, porque ahí también reside la inteligencia de negocio de nuestra compañía y del avance de nuestro proyecto. Por ello también vamos a ver estos datos semiestructurados. Y dos ejemplos muy comunes que vamos a poder ver en este módulo para que podamos aprender y, desde luego, programar y hacer nuestros pinitos con estas herramientas van a ser MongoDB y Neo4j. MongoDB va a ser para trabajar con datos semiestructurados cuando son en formato tipo JSON, denominamos, que es un formato como lo que vemos ahí. Vemos que dista, ¿no?, de ser un formato tabular como es SQL que hemos visto previamente. O imaginad otro tipo de dato como pueden ser los datos de Twitter. En Twitter, al final, los usuarios, ¿cómo se relacionan entre sí? Se relacionan mediante relaciones. Yo sigo a alguien, esa persona sigue a otra persona, nadie me sigue a mí. Sí, lo tenía que decir, este chiste lo tenía preparado, ¿vale? Tenía que soltarlo. Son una base de datos, de relaciones entre usuarios. ¿Y eso cómo los podemos modelar? Los podemos modelar mediante grafos. ¿A dónde quiero llegar con esto? A donde quiero llegar es que cuando trabajamos en un sistema de datos, puede haber datos con una importancia muy interesante, muy alta, en tipos de datos que están relacionados o trabajados de una forma diferente a lo común. Bien, pues en este bootcamp también profundizaremos en ello. Aprenderemos a trabajar con ellos y cómo extraer esa información clave de todos estos datos. Aquí vamos a ver la parte de ingeniería de datos. Y aquí la verdad es que, Sergio, me gustaría cederte la batuta porque eres el mega experto de data y me encantaría que nos orientases sobre este módulo. Bueno, en cuanto a la parte de ingeniería de datos, tenemos básicamente varios tipos de recursos que podemos utilizar en la nube de Azure, ¿no? Aquí ya pues nos metemos un poco más en canción técnica, ¿no? Porque esto seguramente nos sonará a muchos, igual lo habéis leído, informarnos de este bootcamp y tal, pero bueno, para dominarnos no hace falta mucho, ¿no? Sino lo que decimos siempre, las cosas se aprenden haciendo. Y en este bootcamp la mayor parte del tiempo vamos a estar haciendo con casos casi reales, casos que hemos trabajado. Os contaremos casos que nos hemos encontrado para aplicarlos también al propio bootcamp y a la vida real, ¿no? Porque es lo interesante de esto, ¿no? Entonces, en este tipo de recursos, uno de los más utilizados e importantes, que ya lleva muchos años con nosotros, ¿no?, es Azure Data Factory, que, bueno, ahora mismo se llama Azure Data Factory V2, aunque todo el mundo le llama Azure Data Factory. Existió la V1 hace unos años, hace ya creo que 5 o 6 años que cambió de la V1 a la V2. De hecho, la V1 era tan diferente a esta V2 que no hay forma de pasar de la V1 a la V2. Teníamos clientes que tenían sus procesos y sus canalizaciones en la V1 y nos decían, oye, ¿esto cómo lo pasamos a la V2? Pues Microsoft no tiene una herramienta, ¿no? Aquí ha sido un tema de volver a rehacer, ¿no? Este tipo de recurso lo que nos permite es crear canalizaciones a través de incrustar orígenes de datos que pueden ser muy variopintos, ¿no? Pueden ser APIs, pueden ser bases de datos relacionales, no relacionales, ficheros, logs, bueno, de todo tipo, ¿no? A través de eso, crear una serie de procesos, ¿no? Tenemos una serie de procesos ya preconcebidos dentro de la propia herramienta
Es una herramienta, como se llama ahora, low code, ¿no? Que no hace falta escribir mucho código, es muy visual. Sí que hace falta tener conocimientos que os enseñaremos, ¿no? De, pues bueno, de SQL, de condicionantes, de un lenguaje tipo al de Excel, muy parecido, ¿no? Y a partir de ahí ir realizando acciones sobre esos datos, ¿no? Que suelen ser acciones de transformación, de movimiento, de filtrado, ese tipo de operaciones. Y al final el objetivo es dejar los datos en un formato normalmente estructurado, en un fichero, ¿no? Para luego ser vuelto a ser tratado, ¿no? Por otro proceso de ingeniería de datos que sería Databricks, ¿no? O directamente para ser consumido, ¿no? Y esto se basa en canalizaciones. También nos permite incluso el desarrollo de pasos dentro de la canalización prácticamente a medida, ¿no? Porque te permite meter pasos personalizados. Y bueno, lo más importante es que se integra con muchísimos tipos de orígenes de datos, no solo de la tecnología Microsoft, sino de fuera de esa tecnología Microsoft, ¿no? Luego tenemos la Engenta Streaming, que es muy interesante, ¿no? Voy a hacer un poco un resumen de las tres. Azure Stream Analytics lo que nos permite es que a través de análisis en tiempo real, sobre todo diseñado para cargas de trabajo que se consideran críticas, ¿no? Podemos crear unas canalizaciones en este tipo de tiempo real muy fácilmente y de hecho usando herramientas como SQL, ¿no? Y además se puede adaptar, como hemos dicho antes, en el ciclo de vida de todo este bootcamp, a aprendizaje automático para escenarios más avanzados, ¿no? Y como tenemos todo el tema de la computación en la nube, pues no tenemos que preocuparnos. Bueno, hay que preocuparse un poco del coste, ¿no? Pero si es la empresa, nuestro cliente el que paga, no nos preocuparemos tanto porque tiene una escalabilidad muy rápida pues bueno, por si nuestras cargas de trabajo aumentan y demás, y tener unas canalizaciones de datos muy sólidas, ¿no? Respecto a Azure IoT Hub, IoT sí que sonará, ¿no? Internet de las cosas y bueno, se trata de un Tengo que servicio en Azure. estará Sergio, perdona Sergio Sí. Gallego, Sofía, yo creo que estará Sergio por ahí escuchando la parte de IoT que estará encantado. Ya quería hacer ese paréntesis, perdona Sergio. Nada, no te preocupes. La parte de IoT, como decíamos, es el Internet de las cosas, ¿no? Y bueno, es tener un recurso en Azure que se conectaría con todos los dispositivos que conocemos, que miles de millones, móviles, sensores, semáforos, no sé, todo lo que se os ocurra, ¿no? Cámaras, para ir recibiendo en tiempo real también todos esos eventos, ir también analizando lo que queremos sacar de ahí, ¿no? Y sacar conclusiones de esos datos. Al final esto nos lo dejará en un formato de fichero bien estructurado, que nosotros seguramente lo aunaremos, lo relacionaremos con otros datos que tengamos de bases de datos relacionales o no relacionales para sacar conclusiones, ¿no? Y bueno, es un resumen muy generalista. Ahí entraremos en canción, que para eso está el bootcamp, ¿no? Y luego está Azure Event Hub, que es una plataforma también de streaming, pero más orientada a macrodatos, ¿no? Y es un servicio un poco de ingesta de eventos, ¿no? Sobre todo es para escenarios de un poco de detección de anomalías, de registros de aplicaciones, ¿no? Que también pueden ser críticas, unas canalizaciones para analizar datos, frecuencias de clics, incluso lo puedes asociar a Twitter, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a montar un Event Hub para simplemente las reacciones de Twitter sobre mi empresa o sobre fútbol o sobre lo que sea. Justo. De hecho, hemos hecho, ¿no? Archivado de datos, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Azure Event Hub De está hecho, más para ese tipo de... Eso es. Sí, de sí, hecho, Eduardo. Sergio, lo que me interesa muchísimo de todo lo que estás mencionando es justo también esa diferencia, ¿no? Que si nos fijamos, por ejemplo, en esta arquitectura previa, nosotros podemos ver que tenemos por abajo que pone Azure Data Factory y arriba pone cosillas como Azure Event Hub, IoT Hub, Kafka, un poco lo que está mencionando Sergio, porque es la importancia de una correcta arquitectura de datos. El ser capaces de decir, imaginemos, queremos mover grandes cantidades de datos periódicamente, es decir, por lotes o bien como estamos denominando batch, o a veces lo que queremos es escuchar por streaming, es decir, continuamente estar recibiendo datos y que no se nos escape ninguno y en real time tener esa información. Esto al final son canalizaciones de las cuales tenemos que tener preparado en nuestra infraestructura para recoger datos continuamente y tener un buen concepto, un buen almacenamiento de datos con datos de diferente naturaleza entre nosotros.
Este concepto, lo que se va denominando, corrígeme Sergio, es donde se popularizó el Big Data. Es ahí el Ujú. concepto donde empezamos a hablar de Big Data, es decir, no solo son grandes cantidades, sino de diferente tipo, de diferente naturaleza, en diferente formato, todo esto para poder aunarlo. Y como bien está diciendo Sergio, esos recursos de Azure son donde profundizaremos para poder trabajar con ellos y poder extraer eso. Me gusta muchísimo lo que has estado mencionando, Sergio, y también con lo de los orígenes de datos que decías, porque al final esto, como podéis ver, se une muy mucho, ¿verdad? Con el módulo 2. Hablamos de SQL, de Claro. MongoDB, de Neo4j, pero claro, estas herramientas justo que son con las que moveremos esta información, las podremos utilizar con esos orígenes de datos previos. Y además que todos estos, digamos, recursos, ¿no? Tienen un ecosistema, digamos, de estándar en el cual puedes programar en el lenguaje que mejor se te dé, que más sepas, como Eso es .NET, Java, maravilloso. Python, JavaScript, Scala, bueno, realmente, y dependiendo si sabes de mucho, sabes de poco, pues si sabes de poco te dedicarás a eso, pero obviamente yo siempre animo a aprender más, ¿no? Dirás, oye, pues para esto me viene mejor Scala, para esto me viene mejor Python, para esto me viene mejor .NET, ¿no? Por la razón que sea. Entonces, bueno, es lo bueno, ¿no? Que te da toda esa variedad en un ecosistema tan enriquecido como para poder utilizar cualquier lenguaje, ¿no? Yo, pues hace ya un tiempo hice un proyecto de este tipo, no voy a decir el cliente, ¿no? Por temas de confidencialidad, pero es un gran cliente que todos conoceríamos, en el que se daban cuenta ellos antes de que la planta que tenían en China, por ejemplo, de que una envasadora, por ejemplo, se había atorado, ¿no? Y ahí porque tenían en tiempo real todo ese consumo de datos, les lanzaba alertas, ¿no? Y directamente, oye, que tenéis esta envasadora en tal sitio Justo. porque está todo automatizado, ¿no? Y si no hay nadie mirando, pues nadie se da cuenta, pero de esta forma, para que veáis las aplicaciones que puede tener, ¿no? De hecho, En lo que mencionas, cuanto, ¿verdad? sí. La importancia del real time, que dicen a veces, ¿no? Un detector de anomalías, pero que te avise con un día de anterioridad de lo que pasó ayer. Pues hombre, no me interesa. Lo que quiero es real time y de ahí la importancia de estos recursos, como bien Y explicas. recientemente también Edu y yo hemos trabajado en un proyecto para una importante empresa de transportes, ¿no? Que también tenían conectado los camiones que utilizan para unas alertas de, pues yo qué sé, si les bajaba la temperatura de su refrigerador, si se quedaban sin gasolina, si les abrían la puerta del camión mientras dormían, incluso haciendo llamadas directamente a los conductores o a alguien de servicio, ¿no? Y esto lo hemos hecho todos con este tipo de infraestructura, ¿no? Para que Justo, veáis un poco justo. las aplicaciones que tiene. Esto de contar los casos reales, que igual me estoy adelantando contárnosla ahora antes del No. propio bootcamp, pero para que veáis, ¿no? En cuanto al almacenamiento, por seguir, que me voy a comer yo todo el tiempo, ya podéis disculpar, solemos utilizar Azure Data Lake Storage Generación 2, ¿no? Que realmente es un contenedor de datos, ¿no? Bueno, varios contenedores de datos, pero está preparado sobre todo para Big Data, ¿no? Pudiendo almacenar los ficheros en formatos que están preparados para ser consumidos por aplicaciones de inteligencia de negocio de forma muy rápida o para ser conectados con otros servicios de Azure de analítica de datos, ¿no? Ese es un poco el resumen. Tienen alta disponibilidad, puedes tenerlos replicados, bueno, las características ya las veremos en el bootcamp, ¿no? Pero son muy completos y además el almacenamiento es bastante barato, ¿no? Por lo que, bueno, es una de las claves importantes para utilizarlos, ¿no? Y como ingeniería de datos, esta parte la va a dar Miguel Padrique, que no ha podido estar, compañero mío también, Otro super pero... crack, technical lead, Ujú. muy buena persona y un grandísimo profesor, con ganas de que le conozcáis también a él, Miguel Fadrique. Sí, es un muy crack, es muy bueno, tiene una mente muy analítica, es muy rápido resolviendo todo y es además muy buen programador en lenguajes de Big Data que se utilizan en Databricks como Python y aquí no aparece, pero Scala también, bueno, es muy bueno, ¿no? Y tiene muchísimos recursos. Entonces, en este punto lo que utilizamos es sobre todo este tipo de lenguajes, Python, Scala, para ser utilizados en el recurso que se llama Azure Databricks, ¿no? Databricks os puede sonar de que estén en más nubes, aparte de la que Microsoft, ¿no? Porque es un producto convergente a varias nubes, ¿no? En Amazon, en Google. Pero bueno, lo que te monta en este caso Microsoft es realmente un espacio de trabajo con un clúster por detrás. El clúster puede ser más o menos potente en base a tus necesidades, obviamente contra más potente, más caro, ¿no? Y ese clúster lo que te permite es
en este caso, ejecutar los procesos también de transformación de datos, de cálculos avanzados, todo lo que está relacionado con la transformación avanzada y tratamiento del dato en esos clústeres, ¿no? En esto también tenemos una sinergia con el área de inteligencia artificial y machine learning, porque todos utilizamos, en este caso, Azure Databricks para manejar los datos, ¿no? Totalmente. De hecho, si os fijáis, como bien está diciendo Sergio, con esto de Databricks, fijaos que lo tenemos en esa fase justo al lado de donde termina el cuadrito azul. ¿Qué significa todo esto de los clúster y demás, de cómo trabajamos? Al final pensad que estamos hablando de Big Data. Cuando hablamos de Big Data hablamos de grandes cantidades de datos, como estábamos diciendo, de muchísimas cantidades ingentes y que necesitamos trabajar rápido. ¿Qué ocurre cuando estamos trabajando con un ordenador Windows 95 con muchos datos? Lo que ocurre es que empieza un poco a oler a quemado, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez. ¿Qué ocurre si vamos generando más datos y vamos mejorando el ordenador? Pero siempre vienen más datos y más datos. Tenemos un ordenador de hoy en día. Ya empieza a funcionar mejor, pero cada vez vienen más datos. Recordad, Big Data. Necesitamos muchos datos. Entonces nuestros ordenadores, estos servidores, se quedan al final pues muy limitados. Entonces, cuando hablamos de estos clústeres, lo que hablamos es de muchos ordenadores conectados, de muchos servidores, ¿de acuerdo? Entonces, ahí reside la importancia de recursos que están en el estado del arte y que son importantísimos para trabajar con en estas arquitecturas, que como bien ha dicho Sergio, es Databricks y trabajamos sobre esos clústeres, que es básicamente tener inmensas cantidades de datos y que nuestro código, lo que vamos a aprender durante el bootcamp, se ejecute sobre muchos ordenadores que encima los vamos a tener en la nube. Ni siquiera los vamos a tener en casa, así que fenomenal. Podremos hacer uso real de estas tecnologías y desde luego en el estado del arte. Aquí seguramente tengamos compañeros que donde generemos debates, ¿no? Aquí siempre hablo como de debates con coderas, ¿no? Siempre hago el mismo ejemplo, donde gente le gusta mucho Databricks, hay otras herramientas también muy interesantes, pero Databricks desde mi punto de vista, y creo que mis compañeros están de acuerdo, es la herramienta por excelencia. Es la que se utiliza hoy y se va a utilizar mañana. Es la que ofrece todos estos recursos de una forma muy interesante y optimizada. Y desde luego va a ser el recurso que vamos a profundizar en este bootcamp y en este módulo, gracias a nuestros compañeros. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que con este módulo, como podéis ver, ya una vez tenemos todos estos orígenes de datos, vamos a tener que hacer esta ingeniería, ¿verdad? Como bien ha explicado Sergio y hemos podido entender todos. Ser capaces de extraer, ingestar todos estos datos para transformarlos, para prepararlos, para limpiarlos, para sacar conclusiones y, por lo tanto, poder tomar decisiones empresariales. Ahora, hay veces que tenemos muchos datos que nosotros, que nos podemos creer muy listos, muy inteligentes y muy guays y muy cracks, pensamos que a lo mejor podemos sacar algo de información, pero habrá componentes, habrá cosas que no entendamos, que no seamos capaces de llegar a ello. Por ello aquí es donde empieza la inteligencia artificial, donde ya con todos esos datos, que hay una cantidad inmensa de datos, ser capaces de apoyarnos en la inteligencia artificial para desarrollar modelos que nos permitan sacar analítica y conclusiones de cosas que nosotros no podríamos ser capaces. Y es aquí donde empezará el módulo de inteligencia artificial, donde estaremos seguramente mano a mano Miguel Camacho y yo. Miguel, estoy feliz y encantado de darle muchísima caña a este módulo contigo, donde veremos un montón de tecnologías, desde luego todas en el estado del arte, veremos lo más novedoso y sin lugar a duda de forma muy práctica, para que todos esos datos que hemos estado ingestando y almacenando en ese lago de datos que ha mencionado Sergio, podamos trabajarlos de forma real. Estos van a ser, en términos generales, los diferentes pasitos o escalones que vamos a ver en este módulo. Empezaremos hablando algo de estadística. Empezaremos entendiendo pues, conceptos estadística, pues la media, la desviación, esos típicos conceptos para poder entender qué debemos sacar de esos datos. A veces no solo consiste en transformar los datos, sino si tenemos unos datos de diferente índole y podemos hacer cálculos estadísticos para poder entender qué información le podemos extraer, oye, pues podemos sacar también conclusiones de ahí, tomar decisiones en base a eso. Bien, pues aquí lo daremos y aquí profundizaremos en ello, para comprender la base de este módulo y la base en inteligencia artificial. Por supuesto, analizaremos los datos, explicaremos cómo es el análisis exploratorio de datos, qué conclusiones podemos sacar a los datos para poder mejorar no solo nuestras conclusiones, sino los modelos de inteligencia artificial que desarrollaremos. Luego empezaremos a desarrollar Machine Learning.
vamos, machine learning, palabras que siempre nos encantan utilizar y que nos gustan muchísimo, pues aquí profundizaremos mucho. Veremos diferentes tipos de modelos. Modelos de regresión, que ahora hablaremos de ellos, modelos de clasificación, modelos de clustering. Por supuesto, luego empezaremos con Deep Learning. Sí, también daremos Deep Learning en este módulo y profundizaremos también y haremos mucha práctica porque nos encantan las redes neuronales. Veremos redes neuronales, haremos ejercicios con redes neuronales, veremos computer vision, visión artificial. ¿Os acordáis a lo que hemos visto antes de lo de los orígenes de datos? Que hemos dicho que había datos pues tabulares, ¿no? Los estructurados, datos semiestructurados, que eran esos que decíamos MongoDB y Neo4j, que son las herramientas que utilizamos, que son pues formato JSON o formato grafos. Pero claro, datos no estructurados también puede ser una imagen. ¿Cuántos datos puede haber en una imagen? ¿Y en un vídeo? Y en un archivo de audio y en un texto, ahí también son muchos datos. Por lo tanto, la inteligencia artificial, y en este caso el Deep Learning, nos va a ayudar a sacar información. Esa información que podamos extraer para luego analizarla y que apoye nuestras decisiones empresariales. Aquí veremos cómo desarrollar eso. Veremos, como estaba diciendo, visión artificial o computer vision, cómo hacer inteligencia artificial con imágenes. NLP, Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural. Textos como tal escritos, ¿qué información podremos sacar de ello? Podemos hablar de series temporales, profundizaremos en series temporales. Este es el clásico ejemplo que todo el mundo dice, la bolsa. Sí que quiero hacer aquí un disclaimer. No vamos a hacer una práctica donde podamos ser todos ricos con la bolsa, ¿de acuerdo? Pero sí haremos prácticas con datos de la bolsa, no os preocupéis. Siempre lo digo porque cuando damos series temporales y hablamos pues, del estado del arte, como decíamos, ¿no? Los últimos papers y os los enseñamos y os enseñamos a desarrollar modelos para que podáis ver los resultados de una serie temporal, de predicción de valores futuros, etcétera. Mucha gente a veces piensa, oye, ¿con esto yo puedo invertir y ser rico? Ojo, no estamos diciendo eso, os vamos a enseñar a cómo se hace eso. Ya lo otro, ahí nosotros no nos metemos. Invertir sí se puede. Hacerse rico ya es la otra historia. Pero el invertir se lo dejamos a quien considere. Y luego veremos por último MLOps. MLOps es un término que aunque lleva años ya en el mercado, es un término muy, muy, muy incipiente en el sentido de que es la forma de productivizar, de hacer operativos los modelos de inteligencia artificial. Y me diréis, ¿y esto realmente por qué es tan interesante? ¿Por qué queremos darlo en el bootcamp? Porque esto es lo que se pide 100% hoy, ya que antiguamente, o lo que se ha visto en muchos proyectos y muchas situaciones, es el desarrollo de modelos de inteligencia artificial que se quedan ahí. Pero luego la puesta en producción en una arquitectura de datos que cada vez que ingeste datos pueda desarrollar inteligencia artificial y obtener predicciones, que todo se vaya reentrenando según vaya avanzando en el tiempo, hacer una buena arquitectura. Eso lo haremos con MLOps y sin lugar a duda también lo daremos en este bootcamp. Aprenderemos todo lo que se está haciendo ahora y las buenas prácticas. Así que por incidir un poquito en qué modelos vamos a ver y demás, este es el clásico modelo de regresión, ¿verdad, Miguel? El clásico donde podemos ver, como si fuera una gráfica, que tenemos pues precios de diferentes viviendas y podemos ver pues en el eje de las X cuál es el tamaño de la vivienda y en el eje de las Y pues el precio. Entonces, ¿con esto qué queremos hacer? Pues si tenemos una variable, pues poder predecir el día de mañana, sacar un algoritmo que mediante inteligencia artificial para predecir un valor continuo. El precio de la vivienda, 183.000 euros. Bueno, eso yo creo que ya se nos ha quedado lejano, ¿no? En el momento en el que estamos actualmente, pero bueno, 3.585.000, eso ya sería... Bueno, lo que queremos decir es hay diferentes modelos para predecir valores y hay dos tipos, sobre todo muy, muy importantes, que son regresión y clasificación. Cuando hablamos de regresión, hablamos de predecir valores continuos. Miguel, este es el clásico ejemplo, ¿verdad? ¿Hay algún ejemplo que se te ocurra por añadir de modelos de regresión, de predecir valores continuos? Pues a mí el que más me gusta, desde luego, es el de predicción de viviendas. Además, súper estudiado y un dataset muy famoso, el de viviendas en Boston, que abrió el melón este. A mí también me gustan mucho los ejemplos de medicina, en los que las entradas, en vez de ser el número de habitaciones o lo cerca que estás de un parque o de una autopista, son pues tus indicadores biométricos, tu índice de masa corporal, tu conteo de leucocitos, etcétera, para poder sacar indicadores que también son continuos de algunas enfermedades, porque al final el pronóstico temprano es de lo más potente. Se me ocurren ejemplos en predicción del clima, se me ocurren ejemplos incluso en deporte
para poder extraer pues goles esperados en un partido de fútbol o incluso la potencia que desarrolla un ciclista. Bueno, claro, es que aquí si me pongo a dar ejemplos, hay un montón. Hay tantos como de la imaginación. Sí, lo importante de esto es, fijémonos que nosotros tenemos muchos datos que estamos ingestando y gracias a estos datos, simplificando el asunto, imaginemos que tenemos muchas casas con los tamaños y tenemos muchas casas con los precios de esa vivienda, ¿vale? Pues entonces nosotros podemos desarrollar un algoritmo que nos diga, en base a este valor de la vivienda, perdón, en base a este tamaño de la vivienda, puedo predecir un algoritmo que me diga cuánto va a ser el valor de la vivienda, en base al tamaño como tal. Eso es gracias a la ingesta previa. Pero claro, esto nosotros lo podemos ver claramente, ¿no? Porque es solo una entrada, el tamaño. ¿Qué ocurre si añadimos el número de baños y lo que cobra la gente del barrio y el tipo de vecino que tienes y los colegios, la cantidad de colegios y de farmacias que haya? Eso ya son muchas variables, ya no son 2D ni 3D, ya son muchos ejes, ya se nos empieza a complicar a nosotros encontrar esa ecuación, ¿no? Pues dotemos a la inteligencia artificial para que encuentre esa ecuación. Y cuando nos vengan todos estos datos, se lo enchufemos en esa arquitectura de datos y la IA nos diga, oye, este es el valor de mercado que va a valer esta casa. Pues esto es un ejemplo. ¿Por qué regresión? Porque es un valor continuo. Tenemos otro que es el modelo de clasificación, cuando queremos predecir o sí o no, cuando queremos predecir categorías. Podemos predecir n categorías, pero normalmente son valores discretos. El clásico ejemplo es el del spam. Nosotros no nos interesa un valor continuo. Imaginemos que queremos desarrollar un modelo de detección de spam en nuestro correo. Entonces nos están llegando correos y nosotros estamos catalogando algunos emails que sean spam y otros que sean de no spam. Lo que queremos es que el resultado de nuestro modelo nos diga si un nuevo correo va a ser spam o no spam. Aquí es un valor discreto, son categorías, son etiquetas. Pues esto es otro tipo de modelo de Machine Learning que también profundizaremos para determinar eso. A veces también nos interesan proyectos pues, de este tipo, no valores continuos, sino valores discretos. Profundizaremos en todos los modelos que podemos hacer para este tipo de sistemas. Hay otro modelo que a mí me gusta mucho, Miguel, también, que hemos visto los modelos de clustering, que estos son clásicos, ¿verdad? Por ejemplo, son los típicos modelos que llamamos no supervisados, donde con estos modelos no supervisados lo que tenemos es diferentes datos y que el propio algoritmo de inteligencia artificial encuentra grupos dentro de esos datos. El clásico ejemplo, ¿verdad, Miguel? Suele ser el de la segmentación de usuarios de una web, ¿no? Eso es. Esto se usa muchísimo en marketing. Entonces, tanto para segmentar usuarios de una web, segmentar diferentes clientes en un tipo de negocio, en un centro comercial, en cualquier industria, se usa muchísimo, efectivamente. Porque al final, cuando hablamos de clasificación, que es supervisado, a mí eso siempre me ha parecido como una regla de 3, en el que tú dices, si hasta ahora me he encontrado estas casas que tenían estos precios, las casas nuevas que me voy a encontrar, ¿qué precios tendrán? Entonces, por ejemplo, eso es una regresión. O en clasificación, la regla de 3. Si tengo estos emails y sé si son spam o no, estos nuevos emails, ¿qué serán? Y entonces el cacharro de inteligencia artificial te lo dice. Pero en clustering no tienes esa regla de 3, no tienes, por así decir, la solución o un montón de ejemplos con solución. A mí me encantan estos porque quizá los resultados sorprenden más. En el otro clasificarás mejor o peor si un email es spam. Pero aquí es exploración, va de descubrimiento. Tú tienes un montón de clientes y te pones a hacer esto para ver cómo los agruparía la máquina. Y tú no sabes qué te vas a esperar. Luego te tienes que meter y bucear en los datos para sacar conclusiones. Creo incluso que hay... no, es que no puedo elegir entre unos y otros. Los dos algoritmos son maravillosos. Pero creo que este... Hay que mojarse, Miguel, hay que mojarse. Entonces los supervisados. Es que es muy difícil, pero estos me gustan mucho porque sí que fomentan mucho esa creatividad y ese hacerse preguntas sobre el problema. Diría que para aprender sobre un campo de conocimiento, por ejemplo, marketing, ayuda mucho más hacer modelos como este de clustering no supervisados que los supervisados, en los que ya sabes más o menos qué respuesta esperas. Y por tanto, insisto, estos son maravillosos para bucear y aprender de cualquier disciplina. Totalmente. De hecho, lo importante es, como decíamos, es la utilidad de todos estos para diferentes problemas o incluso varios para el mismo problema por las herramientas que nos ofrece. Y todos ellos los aprenderemos aquí.
Entonces, es la importancia eso de entender los diferentes términos, las diferentes tecnologías, las diferentes herramientas, porque todos tienen un porqué. Y aquí, por supuesto, profundizaremos en todos ellos. Luego están los clásicos de Perdona que visión... te corte, Edu, Sí. es que quiero poner el acento en lo que has dicho que me parece importantísimo. Todos los algoritmos son muy importantes y todos los algoritmos solucionan una parte del problema. Si hubiera el mega algoritmo, enseñaríamos solo ese. No enseñaremos todo lo que hay detrás. Si enseñamos todo lo de detrás, no es porque cada vez van siendo mejores o más capaces o vamos progresando hacia adelante. No, no. Todos tienen su nicho, todos son importantes. Es una de las cosas bonitas también de la inteligencia artificial. Puedes aprender un montón y siempre puedes aplicar lo que aprendiste al principio, porque es la mejor solución para el problema que tienes delante justo hoy. Absolutamente de acuerdo, Miguel. Es genial sobre todo eso, conocer todos esos puntos, totalmente de acuerdo. Aquí estábamos hablando ahora pues de Computer Vision. Aquí hemos tenido que contratar un modelo que salió de la pasarela Cibeles, ¿vale? No sé si os suena de algo, ¿vale? Esto fue, por ejemplo, pues para un proyecto, para una prueba de concepto donde tuvimos que trabajar. Es un ejemplo de Computer Vision, ¿no? De donde podemos decir, oye, vamos a trabajar mediante imágenes, con un vídeo, pues en tiempo real, con esas imágenes que van llegando, pues una cámara con un modelo de visión artificial pueda detectar personas y pueda detectar que esta persona se ha movido hacia un lado de la cámara y que pueda hacer conteo. En este caso el ejemplo es que hace conteo de salida, no de entrada, porque se quiso hacer aposta así. Entonces, este es un ejemplo de modelo de visión artificial donde nosotros podemos trabajar y aprenderemos a cómo desarrollarlos. Es lo que os decía antes. Puede haber datos estructurados, puede haber datos semiestructurados, pero una imagen o un vídeo significa que no tiene datos importantes. En absoluto. Tiene datos muy importantes. De hecho, es lo más común que tenemos ahora, ¿verdad? Con Instagram, TikTok, este tipo de redes sociales donde tenemos mucha información en este formato, tenemos que ser capaces de sacar esa información, de extraerla, de analizarla y de poder optimizar nuestro modelo de negocio. Imaginad eso en una empresa donde necesitamos entender datos financieros que suelen estar en formato tabular o no, pero imaginemos en formato tabular. Pero a lo mejor también queremos los datos de redes sociales, de lo que decíamos antes, las relaciones, ¿vale? Pues también aprenderemos a trabajar con esos datos de grafos. Pero también queremos sacar los datos de cómo funciona nuestra marca o las campañas que hemos hecho en Instagram. Saquemos los datos de estas imágenes. Juntando todos estos datos, podemos hacer una analítica absolutamente top, que es lo que dará el salto diferencial a nuestra compañía o a nuestro producto. Y aquí veremos modelos también de este tipo. Yo quería hacer este vídeo porque evidentemente el modelo me ha permitido que lo publique, ¿vale? No es lo que hay, ¿vale? No le debemos ahora muchísimo dinero, ¿vale? Lo dejo así sobre la mesa, ¿vale? Por cedernos sus derechos. Si a alguien le interesa todo esto profundizaremos, por supuesto, en el bootcamp. Y quería hablar también, por supuesto, de mi libro. Esto es DALL-E 2. No sé si lo conocéis, pero es una empresa, OpenAI está publicando nuevos modelos de visión artificial que hoy en día están muy comentados. Si os metéis en Twitter o en cualquier red social, todo el mundo habla de ello. Y esto básicamente es un modelo que han preparado ellos donde tú metes un texto y esa inteligencia artificial entiende ese texto y hace una imagen, dibuja algo en base a lo que tú le has escrito. Yo que quise probar y que quise dibujar, y por eso lo pongo aquí, Benzema dibujado, metiendo un gol dibujado por Picasso a la izquierda o por Magritte a la derecha, donde podéis ver cómo simplemente con el contexto de una frase una inteligencia artificial es capaz de desarrollar esto. Bien, pues estos amigos de OpenAI y también los amigos de TensorFlow, PyTorch y demás, que son frameworks para desarrollar redes neuronales, también nos han permitido poder desarrollar por código un modelo de este tipo. Y esto también lo podremos ver en el bootcamp. Podremos ver cómo llamar a este modelo que ya ha sido preentrenado, cómo son modelos que están hoy en día muy utilizados y comentados por todo el mundo. Pues en el propio bootcamp aprenderemos a utilizarlos, a usarlos. Empezaremos a disfrutar de las nuevas herramientas porque queremos ofreceros lo más nuevo que hay en el mercado para que lo disfrutéis. Todo esto es para vosotros. E insisto, quería hablar de Benzema. Se me nota, ¿no?, que me gusta Benzema, ¿verdad? Simplemente quería hacer ese comentario. Me temo que esto, Dani, nuestro compañero, que el pobrecillo no ha podido venir hoy, Dani Asensio, cuando lo vea me dará la peta, ¿vale? Me echará la peta. Pero bueno, lo tenía que hacer, tenía que aprovechar. No sé si os ocurre algún ejemplo más, chicos, con lo de Computer Vision. Este es el clásico, detección de personas, pero también de detección de coches y demás, ¿verdad? Claro, ahora mismo está muy en boga la conducción automática.
un coche que conduce automáticamente, que es autónomo, tiene que saber si tiene delante una persona o un animal o una valla o otro coche, tiene que reconocer dónde está el semáforo, qué colores tiene, distancias, formas, etcétera. Pero no solo eso, es que claro, si nos ponemos a poner ejemplos, no se acaba nunca la imaginación. Pero hasta en agricultura, la llamada ahora agricultura 4.0, tiene drones que sobrevuelan, graban los cultivos, te dicen si hay riesgo de plagas, de sequía, de algún exceso o por defecto de algún producto que le falta a las plantas. Bueno, te vas a muchísimos diferentes. Incluso en imagen también, pues fotos de la piel te pueden evidenciar problemas de salud para un diagnóstico precoz de nuevo. Al final, la imaginación es el límite. Esa es una de las cosas que me gusta mucho. Me voy a extender aquí un poco porque voy a contar un caso muy breve. Hablando de computer vision, una de las cosas que me gustan en inteligencia artificial en general, pero en computer vision en particular, es que se han democratizado tanto las herramientas, las han puesto tan al alcance de todo el mundo sin necesidad de tener conocimientos técnicos profundos, que han permitido que un montón de gente, que la inteligencia artificial no es su su profesión, puedan hacer aportaciones maravillosas. Por ejemplo, yo sé de inteligencia artificial, pero no sé de arte, no sé de música, no sé de automoción, no sé de un montón de cosas. Pero gracias a esta democratización, ahora sí hay artistas, hay gente del mundo de la automoción, hay gente del mundo de la medicina que puede hacer herramientas. Y entonces están saliendo un montón de diferentes aplicaciones, tantas como te lleva la imaginación. Una de mis favoritas es la estimación de la pose. Esa que te dibuja un esqueletito por encima y te dicen cómo vas. Sí. Pues también es una técnica de computer vision, me parece importantísima. Hace un tiempo estaba estudiando en estimación de la pose para deportistas y veíamos un montón de aplicaciones y decimos, joder, pero esto estará inventado, y nos metíamos en Google y en Google Scholar para ver si había papers y no, todo era campo. O sea, ahora mismo todo es campo. Dentro de unos años probablemente miraremos y diremos, madre mía, cuánto espacio para la originalidad, cuánto espacio para la inventiva había en aquella época en la que explotó la democratización de la inteligencia artificial, pero todavía no había suficiente gente como para inventar todo lo que... para sacar todas las posibilidades que había de ahí. Totalmente, totalmente, porque además es que todo ese uso y todo lo que es las oportunidades que nos abre conocer todo ello es maravilloso, porque al final todo está avanzando y es un mundo muy incipiente. Y como bien dices, Miguel, al final mucho, o sea, este entorno no solo es el de los desarrolladores como tal, sino de toda la sociedad con las nuevas mejoras que está habiendo, las nuevas necesidades, los nuevos requisitos. Hay mucho campo que recorrer, muchos modelos que desarrollar y es un momento ideal para poder aprender de todo esto y darle caña. Lo que decías de lo de la estimación de la pose es maravilloso, sobre todo para detección pues de malos movimientos, de prevención de lesiones y demás. Eso es un ejemplo maravilloso que podemos hacer gracias a estos modelos. Claro, es que a mí se me ocurren, pues mira, desde reglas deportivas, halterofilia, para ver ángulos, en medicina, por ejemplo, para tratamientos del Parkinson, con movimientos distónicos, en los que gracias a estimación de la pose puedas medir esa amplitud, frecuencia de los movimientos, etcétera. Puedes hacer fisioterapia, aplicaciones de fisioterapia, aplicaciones de yoga también hay por ahí. Bueno, juegos como los de la Xbox, de Kinetic, etcétera. Es hasta donde llega la imaginación. Es que es maravilloso, la verdad es que conocer todo esto y que la imaginación te pueda ampliar todo esto es fenomenal. Aquí nos metemos con la parte de NLP, de Natural Language Processing, que me permitirás, Miguel, que aquí te ceda la batuta porque Miguel es muy bueno en muchas cosas, pero con NLP la verdad es que, vamos, estaré yo en tus sesiones para seguir profundizando porque, vamos, con tu conocimiento en este campo a mí me tiene maravillado. Aquí simplemente por hacer la introducción he puesto el típico ejemplo de análisis de sentimiento. Bueno, con Natural Language Processing no solo es esto, sino mucho más. Muy bien, yo también iré a las tuyas, que también tengo mucho que aprender. Es otra cosa bonita de este campo. Todos somos profesores y estudiantes a la vez. Todos aprendemos Totalmente. Y enseñamos a la vez. Y no por estar en un sitio o en otro, pero bueno, eso ya es otro tema. El procesamiento en lenguaje natural, efectivamente, es de mis funcionalidades favoritas. Y los propios modelos, los transformers, que se llaman ahora, están muy de moda.
están revolucionando la industria. El que os ha enseñado Eduardo antes, a Benzema, ese también es un modelo de Transformer, porque estos modelos de procesamiento de lenguaje natural están ya permeando otras disciplinas. El procesamiento del lenguaje natural es el arte de sacar conclusiones del texto libre. Es decir, no ese que está tabular, sino el libre. Y es muy bonito porque es complejo, el lenguaje es más complejo de lo que imaginamos. ¿Sabéis? Tengo un gato y cuando yo le tiro una pelotita, el tío salta y la caza, calcula la trayectoria de la pelota, calcula su propia trayectoria y todo eso solo con una entrada visual. Sin embargo, cuando me está mordiendo el sofá, le digo no y no me entiende. Esto es solo para decir que el lenguaje es complejísimo. Los modelos de procesamiento de lenguaje natural son mucho más grandes que los modelos de computer vision. En inteligencia artificial, una imagen no vale más que 1000 palabras. Entonces, para poder sacar toda esa potencia del lenguaje, para poder sacar todas esas conclusiones, hace falta modelos bastante complejos y bonitos. Lo bueno es que la complejidad está oculta en la recámara. Nosotros cuando los usemos, y ya lo veréis en clase, vamos a ver que es bastante sencillo usarlo, pero no dudéis, tiene una potencia detrás increíble, no solo para ver el análisis de sentimiento, también para ver muchos... bueno, ahora por ejemplo con Meta ha salido un traductor universal que te traduce de todos los idiomas a todos los idiomas. Eso también es procesamiento del lenguaje natural. Eso acerca a personas, nos permite utilizar las mismas herramientas. Es muy útil en prensa, en marketing, para estudiar en redes sociales comentarios tóxicos o dañinos o xenófobos, etcétera. Es decir, tiene muchísimo recorrido y es una de las disciplinas más bonitas. Es preciosa, la verdad. Y bueno, como siempre estoy diciendo, todo esto, pues por supuesto tendremos sesiones donde veremos este tipo de inteligencia artificial, los modelos de ahora, que seguro que hablaremos de BERT, que es el modelo ya de Google, ese paper que ya lo tenemos triado y aprenderemos a cómo usarlo de una forma muy sencilla, muy ágil y viendo resultados, de verdad, que es lo más interesante. Aquí tenemos otro tipo de ejemplo, como mencionábamos antes, ¿verdad? Lo de series temporales, cuando queremos hacer una predicción a futuro, cuando hablábamos de, pues qué sé yo, el valor de la bolsa o esto que ahora está tan de moda, ¿no? Las criptomonedas, pues intentar entender el valor de una variable, pues en el futuro, pues tratar de ver cómo trabajar con estos modelos de inteligencia artificial. Y luego, por último, tenemos el módulo 5, el de servicio y visualización. Que Sergio, yo aquí te cedo también la batuta, que como podéis ver es la arquitectura ya completa, ya estamos llegando al final. ¿Por qué? Porque es una vez tenemos estos modelos, ya podemos visualizar los resultados finales. Y es aquí donde tenemos pues a nuestro compañero Sergio, que es un muy experto en estas herramientas y nos va a dar unas masterclass muy importantes. Bueno, en la parte de visualización de datos, sobre todo suele ser el objetivo real de mucho de este proceso anterior, ¿no? Que directivos, gerentes, personas que tienen que tomar decisiones importantes todos los días visualicen esto, pero realmente es la parte que menos trabajo nos lleva, ¿no? Porque ahí tienen que llegar ya todos los datos mascados, transformados y preparaditos para que aquí solamente con unos pocos clics les mostremos mediante una serie de KPIs, de objetos visuales. Sí que es verdad que aquí no vale el low cost que hemos comentado, aquí sí que viene bien saber programar DAX y Python, ¿no? Para poder realizar agregaciones, fórmulas complejas y demás de cara a mostrar esta visualización de datos. Aquí nosotros vamos en el bootcamp a presentar como una de las herramientas de visualización, porque no vamos a tener tiempo para todas, la que creemos, aparte que es la de Microsoft, ¿no? Que es lo que utilizamos, la que creemos que ahora está más en potencia, ¿no? Que es Power BI, os sonará. Power BI pertenece a la familia de productos que Microsoft ha denominado Power Platform, pero Power BI como sí es una entidad sola, ¿no? Dentro de la Power Platform hay otras aplicaciones que ya las comentaremos porque se integran con Power BI. Pero bueno, Power BI es la herramienta que yo considero más
completa para poder realizar ese tipo de informes para directivos, para gerentes o para el día a día también, ¿no? Nosotros lo utilizamos para nosotros mismos y para muchos clientes, ¿no? Pero aparte de eso, decir que hay otras herramientas que también pueden ser válidas, ¿no? Como Qlik, Tableau también, o incluso el propio Excel, ¿no? Que te dicen clientes, oye, no, a mí déjamelo en mi base de datos final en Azure o en una SQL y ya lo consumirán mis empleados que conocen, ¿no? Y también sin olvidarnos de aplicaciones web, ¿no? Que en este caso hemos seleccionado como ejemplo la aplicación web en Azure, ¿no? Porque, bueno, ya que estamos designando y utilizando recursos que están en la nube de Microsoft, pues bueno, aquí también hemos optado por eso, una aplicación web en Azure que puede utilizar todos los datos que hemos transformado para ser consumida, consultada o utilizada para otras aplicaciones, ¿no? Aquí, bueno, hablar de que Power BI te da la posibilidad de crear también informes estáticos, como, bueno, informes estáticos mediante herramientas complementarias a Power BI, como es el Power BI Report Server, ¿no? Este es un ejemplo, el que nos está mostrando en la diapositiva de una plantilla de informe, en este caso sencilla, ¿no? Cada vez además Microsoft va añadiendo nuevos objetos visuales nuevos, diferentes. Ahora está uno que es muy interesante, el de objetivos. Tienes el Q&A, que es preguntas y respuestas, en el que tú con texto natural escribes y Power BI te da un informe a lo que tú le estás preguntando, ¿no? Sobre los datos. Es súper Aprende interesante. también. Sí, bueno, y decir que además es una herramienta que no importa, es multidispositivo y se adapta, ¿no? Que tienes una aplicación móvil que el informe se adapta a la visualización del móvil, se puede consumir desde cualquier lugar y momento, bueno, es muy completa, ¿no? También tenemos la posibilidad en el informe de ver información a tiempo real, ¿vale? Lo que hemos hablado antes de Stream Analytics, IoT Hub y demás, pues bueno, en el proyecto este que os he dicho tenían muchos informes de este tipo, ¿no? En el cual además puedes establecer umbrales de datos y que estos umbrales, el propio software de Power BI te lance alertas. Oye, si este dato me llega a tal, lo que os he dicho de la empresa de transporte, de que si pasaba de cierta temperatura, pues que lanzase una alerta. En este caso era muy interesante porque igual el sensor del propio camión, en este caso, no se daba cuenta, pero los datos que enviaba el propio sensor en este caso a Azure, ¿no? Sí que estaban dando a la temperatura real y mediante este informe, en cuanto llegaba al umbral que ellos definían, se llegaba a una alerta que puede Justo. ser de mil maneras. Aquí ya puede ser una llamada de teléfono, un WhatsApp, lo que quieras, ¿no? Pero es muy interesante por eso, ¿no? Porque además esto te da la posibilidad de establecer alertas de datos. Estas alertas ya se conectan con otros servicios que lo que hace es pues enviar un mail, un chat, un WhatsApp, lo que sea, ¿no? Y A mí bueno, eso es lo que esto, más... sí. A mí eso es lo que más me interesa, perdona Sergio que te corte, es lo que más me interesa de todo esto, porque al final a veces pensamos, como decíamos antes, ¿no? La arquitectura de los datos, la ingeniería de los datos, la transformación de los datos, el desarrollo de un modelo para obtener predicciones, pero realmente yo para acceder a esos datos, ¿qué debo hacer? ¿Debo meterme en una base de datos? ¿En un Excel? No, al final la idea es ser capaces de visualizarlo en herramientas adecuadas, como bien estás explicando, para que los usuarios finales, como bien has dicho, los directivos, directivas, los stakeholders, interesados, cualquier recurso o persona que necesite sacar conclusiones de esos datos ya finales, que los puedan visualizar y preparar esas dashboards, pues aprenderemos, ¿no? Porque esta será la parte final de lo que sería una arquitectura, aprenderemos a cómo preparar esos reportes y sobre todo de una forma ideal, ¿no? Con las herramientas más punteras como puede ser Power BI. Me parece unos resultados muy interesantes y además, como bien dices, ¿no? Decías que se conectaba con muchísimos recursos de Microsoft que son el día a día, ¿no? Claro, esto, a ver, al final lo que se dice, ¿no? Es la punta del iceberg de todo lo que está por detrás, que realmente el gran trabajo es todo lo que está por detrás, pero lo que se ve es esto, ¿sabes? Es lo que ven esas personas, es, jolín, si más tardan en hacer los informes 2 semanas, ¿en qué has dedicado los otros 3 meses de proyecto, no? Y dices tú, sí, todos esos datos que tenías desestructurados, desubicados y sin tratar en tal, para eso hemos llegado a esto, ¿no? Pero esto completa el ciclo de vida y al final es como la guindita del pastel, ¿no? Que, bueno, no es lo más importante, pero es visual y de cara a la presentación es muy interesante. Y sobre todo, cada vez más interesante es las integraciones que tiene con otros servicios que facilitan la vida al usuario final, ¿no? Que al final es lo que queremos siempre, ¿no? Todo lo que está por Justo. detrás es el trabajo sucio,
que también yo llamo el trabajo sucio porque es lo que no se nota, ¿no? Lo que el cliente igual no nota y lo que nota es esto, que igual haces un trabajo sucio excelente como el que digo yo, ¿no? Y luego haces un informe feo y te dice, pero hablando mal y pronto, ¿qué es esto? Y dices tú, bueno, pero lo bueno es que esto, como es lo que menos trabajado, pues al final se lo adaptas a sus necesidades, ¿no? Totalmente. Y aprenderemos de esto, sobre todo eso, tanto dashboard como hemos visto estáticas, como el reporte de antes, como datos en tiempo real, ¿no? Detección de anomalías, como es el ejemplo, que vienen dadas por una inteligencia artificial, pues cómo poder visualizarlas. Así es. Y luego, por último tendremos el módulo 6, que sería el del proyecto final. Este módulo, que duraría en torno a 3 semanas, sería un módulo donde va a ser el desarrollo puramente vuestro, puramente del alumnado. ¿Qué significa esto? Significa que durante todo el bootcamp vamos a ver, como hemos visto, un montón de herramientas, veremos un montón de infraestructuras, trabajaremos con un montón de tecnologías y aprenderéis mucho de forma práctica todo esto, porque esa es la idea, que en las sesiones que hagamos sea muy práctico. Habrá parte de teoría, evidentemente, para comprender los términos y los conceptos, pero practicaremos mucho. Serán sesiones muy prácticas todas. Entonces, cuando termine ya todos estos módulos, empezará la fase del módulo del proyecto final. El proyecto final lo que se hará es, el primer día, cada uno de vosotros tendréis que presentar una idea que os apetezca hacer, que hayáis pensado durante el bootcamp y que os apetezca desarrollar. No importa si va a ser muy grande, muy pequeña, lo que queráis. Tiene que ser algo que os motive, que os interese, que os guste. Entonces, esa presentación nos la podréis explicar y podréis decir, oye, mira, pues queremos hacer este proyecto cuyos objetivos son A, B y C. Entonces, durante esas 3 semanas tendréis que desarrollar el prototipo, desarrollar esa arquitectura. Además, lo más interesante es que como vais a ver todo el concepto, también podréis enfocaros en lo que buenamente queráis. A lo mejor os apetece una arquitectura muy pura de datos con poca IA o nada, o a lo mejor queréis hacer algo muy orientado a la IA, o a lo mejor queréis hacer un reporte de visualización de Power BI. Es decir, podéis elegir lo que queráis, podéis hacer lo que os apetezca. Durante esas semanas vosotros trabajaréis para desarrollar ese proyecto final. Y durante estas semanas lo hemos llamado a propósito consultoría con profesores, porque cada uno de vosotros, que va a ser el salto diferencial, que es lo que ocurre día a día en cualquier empresa, vosotros podréis tener el soporte de los profesores, pero tendréis también un número limitado para que podáis entender realmente qué ocurre en los proyectos reales en empresas. Cuando de repente decimos, oye, tenemos que contratar, por ejemplo, con gente externa, necesitamos ayuda de compañeros que están hasta muy arriba o que pasa lo que sea, lo que se necesite, pues que vosotros podéis seleccionar bien qué profesores consideréis que os pueden resolver mejor esa duda, ese comité de expertos para que vosotros podáis ir orientar vuestras preguntas a quien consideréis y sobre todo que sepáis hacer las buenas preguntas. Eso también será un aprendizaje. No obstante, esto suena para el desarrollo del proyecto. Como bien sabéis, nos tendréis a vuestra disposición para que disfrutéis también de este desarrollo, ¿vale? Es para que entendáis también a qué nos referimos con esas horas, ¿de acuerdo? Y luego, por último, cuando se termine ya este desarrollo, se hará una presentación y ese día se hará una defensa del proyecto donde cada uno de vosotros, en grupo, individual, como consideréis, podréis hacer esa defensa, podréis explicar el reto al que os habéis enfrentado y cómo lo habéis desarrollado. Y con esto ya se terminaría el bootcamp, donde habríamos visto todos estos módulos de forma muy práctica y habréis terminado por todo lo alto desarrollando un proyectazo que seguro ya estaría en entorno profesional. Sofía, no sé si han tenido alguna pregunta o alguna cosa. Yo, Edu, tengo que decir que me ha dejado impresionada. Bueno, yo cada vez que hablo contigo o que me contáis un poco más del bootcamp, quedo alucinada de verdad con la cantidad de contenido al final que se da en el bootcamp, la cantidad de conocimientos con los que van a salir una vez finalice el bootcamp. Y a todo esto ya, pues por meterle un poco más de añadido a todo esto, todos los alumnos que estén dentro del bootcamp, esto Edu ya tú lo sabes, van a tener acceso gratuito a todas las masterclass que damos dentro de Codehouse Academy. Estas masterclass están impartidas pues por profesionales de Microsoft o profesionales MVP, como bueno, muchos de vosotros ya sabréis. Algunas de ellas pues como Power BI, que la imparte Ana María Bisbé, Cloud Computing Azure, que la imparte Carlos Mendible, Design Thinking, que la lleva Jesús Serrano, Low Code, que lo lleva David Hurtado, y otra sesión también enfocada en la parte de inteligencia artificial que la lleva Javier Menéndez Payo. Así pues no que... me los perdería por nada del mundo, vamos. Yo vaya selección de cracks, madre mía.
Qué bueno. La verdad es que sí, la verdad es que yo en eso estoy muy emocionada, a mí eso me encanta al final, el hecho de tener a gente al final del sector y gente pues tan metida en VPs y personas de Microsoft. Al final nosotros, como ya sabéis, somos una escuela enfocada en .NET, enfocada en tecnologías Microsoft, y lo que queremos también es abrirle un poco las puertas y los ojos a los chicos de todas las salidas y todas las oportunidades que tienen con las tecnologías de Microsoft. Entonces también es un poquito el poder darle ese valor añadido a cada una de las formaciones, ya sea la de inteligencia artificial como la del full stack, y que tengan Qué esa bueno. oportunidad de conocer también todas esas herramientas que Microsoft nos oferta en ese sentido. Así que, Joder, qué bueno, chicos, qué notición. cualquier duda, pregunta, yo lo digo, podéis, mira, nos dice Sergio que ya sabía que Edu y Sergio eran unos cracks, pero que Miguel ha sido todo un descubrimiento, muy chulo y enhorabuena. Muchas gracias. Doy fe de ello y Miguel, me uno a las palabras de Eduardo, y yo creo que en tus sesiones también voy a estar ahí bicheando. Es una de las oportunidades que tengo al final de poder ver un poquito por dónde van los tiros, y la verdad es que Miguel, yo encantada de haberte conocido también aquí y promete. Realmente el bootcamp en sí El promete placer es bastante. mío, ¿eh? Y una cosa es que, bueno, se nos ha alargado la verdad un poquito la sesión, así que yo, si no os parece mal, les voy a dejar vuestros perfiles de LinkedIn, ¿vale? A la gente Por para cualquier supuesto. duda que tenga, cualquier cosa que pueda contactar con vosotros. Al final, pues los profesionales dentro de ese sector sois vosotros, y yo encantada también de que os conozcan. Os los voy a ir pasando por aquí, un segundo. Uy, Sofía, te has quedado en mute, Uy, me parece. Sí, está silenciado, vale, creo. ya está. Ahí. Yo también encantada de que os conozcan, de que puedan ver también un poquito quiénes van a ser sus profesores, de que pues os bichen un poco vuestro recorrido profesional, que no es pequeño como hablábamos antes, Edu, que tiene bastante tralla. Al final sois unos cracks dentro de este sector. Así que les voy a dejar aquí, los estoy dejando un segundo, vuestros Yo debo decir, LinkedIns. Sofía, que nos sacas los colores, de verdad. El placer es nuestro, de verdad. Que sabes que Para siempre nada, estamos encantados siempre me de quedo corta, ¿eh? charlar contigo y aprender de ti, de verdad. Que Yo lo haces me suelo fenomenal y quedar estamos bastante corta. encantados. Pero de verdad, muchísimas gracias, daros las gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Y ya por ultimísimo, ¿vale? Comentar que este bootcamp de inteligencia artificial, ¿vale? Empieza el 17 de octubre. Tenemos actualmente un descuento del 30%, ¿vale? Sobre el precio total del bootcamp, por lo cual os voy a dejar también por aquí un formulario por si queréis solicitar información, ¿vale? Si queréis, a ver, un segundito. Vale, si queréis solicitar cualquier tipo de información, si queréis poneros en contacto con nosotros, tenemos actualmente abiertas un montón de becas. Lo que queremos en Codehouse Academy es un poco democratizar este tipo de formaciones, poder llegar a todo el mundo. Sabemos que este tipo de formaciones no son formaciones, por así decirlo, sumamente económicas, y es por ello que tenemos gran variedad de becas para poder adaptarnos un poco a la Fenomenal. situación personal de cada uno. Al igual que financiación, actualmente contamos con una financiación de 12 meses sin ningún tipo de interés, que se puede ampliar hasta 24 meses. Así que bueno, yo os dejo por ahí el formulario. Escribidnos, mandadnos vuestros datos si queréis que nos pongamos en contacto con vosotros. Si queréis un contacto pues mucho más personalizado, oye, tenéis alguna duda, algo que queráis preguntarle a cualquiera de nuestros profes, también podéis contactar con ellos a través de LinkedIn, ¿vale? Las puertas están abiertas a cualquier tipo de contacto e información que necesitéis, ¿vale? Y nada, yo me repito mucho, pero de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por regalarnos esta orilla de vuestro tiempo, y ha sido un honor de verdad conoceros. En vuestro caso a Sergio y a Eduardo ya les conocía, pero Miguel, en este caso ha sido un placer de verdad ponerte cara en cierto sentido, así que nada, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a Gracias ti, a ti, Sofía. Muchas Sofía. gracias a todos vosotros también por acudir, por darnos este espacio, y la verdad es que es un verdadero placer. Y recordad eso, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, no dudéis en escribirnos, que todo esto es para vosotros, es para vosotros. Así que, por favor, de verdad, preguntadnos lo que consideréis, lo que os apetezca, que estaremos encantados. Totalmente de acuerdo. Así es. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Adiós.